Ana León Sánchez, comunicadora egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en 1981, tiene algo que contar. Pero de ese tiempo que estuviste en el diario El Tiempo, valga la redundancia, ¿tienes algún recuerdo? ¿Cuál es esa anécdota? ¿Qué te pasó? ¿Qué cosa te marcó durante ese rato como periodista? Bueno, recuerdos y cuentos hay muchísimos, pero yo voy a hacer referencia a uno que yo lo considero que me marcó. Cuando el diario El Tiempo cumplió 33 años, se creó una edición que se llamaba Grado 33. En esa edición tú tenías que conseguir un tema del cual casi no se hablaba. Eso nos lanzaron el reto a los periodistas de conseguir ese tema. Bueno, eso nos costó desvelo hasta que, por ejemplo, a mí yo tuve la oportunidad de ir a una rueda de prensa, por cierto, de la gente de la gente del Grupo Polar, y ahí hablaron de la parte de investigación que ellos tienen, y hablaron de la siembra de algas en Araya. Y yo dije, listo, este es el reportaje que yo voy a hacer, porque de esto no se ha hablado. Bueno, planteo la circunstancia. Por cierto que tuve mucho apoyo de ellos porque tenía que trasladarme a Araya, la forma como nos trasladamos a Araya, llegamos a Cumaná, en Cumaná agarrabas una lancha, la lancha Araya es de sal, de producción de sal industrial. Bueno, llega aquella, hay un castillo, entonces, pero aquello es un poco xerófilo, ¿no? Muy desértico. Entonces vamos en aquel camino, y de repente ahí intersectamos con el biólogo, el investigador que tenía el grupo ahí. Y cuando llega, bueno, ahora este trayecto nos toca caminar. Bueno, caminamos. Cuando llegamos al tope del cerro, de la montaña, yo veo algo que me impresionó y fue el título de ese reportaje. El título de ese reportaje fue Sembrar en el mar no es un imposible. No es un imposible. La siembra de algas en Araya. Eso hoy en día yo no creo que exista, pero la siembra de algas en Araya estaba referida a una investigación que estaba apoyando, no investigación, yo digo que ya un proceso de producción, porque de la siembra de algas, cuando yo me conseguí con ese paisaje, eso eran como que, así como la siembra en la tierra de los agricultores, eso era el mar en una siembra. La siembra de las algas eran tendederos y ahí estaban las algas. Resulta que crecidas las algas, esas las tratan, las limpian, las procesan y resulta que la llevaban a una procesadora y del alga sacan algo tan importante que es un estabilizador de la espuma, de la cerveza, que era una materia prima que importaba la industria desde Japón. Y después resulta que esa siembra de alga podía darse el tupé de exportar a Japón. Pero eso hoy en día no existe. Pero quería decirles que esa siembra de algas en Araya, además del estabilizador, de la espuma de la cerveza, era un componente para la fabricación de geles, transportaba olores y sabores. Eso es un componente de los labiales, de los geles que se usan en el cabello, para eso se usaba. Pero fundamentalmente los recursos estaban invertidos, era para obtener ese componente para estabilizar la espuma en la cerveza. Ese es uno de los reportajes que me ha dado tanta satisfacción y felicidad de haberlo hecho. Bien, estuviste en PDVSA, en Asuntos Públicos, y te tocó vivir ese proceso del paro petrolero y la salida masiva de mucha gente. Es un año donde hemos sido tan golpeados que yo quiero hacer un video, pero para exaltar todo lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Pero ese video que llegue al corazón y la gente salga llorando, ¿no? Entonces, pero llegó ya casi, porque te estoy hablando que eso era es un video que se iba a presentar en la entrega de emblemas por años de servicio, que fue, si el paro era el lunes 2 de diciembre, eso fue el viernes anterior, ¿no? Y yo te estoy hablando de esa semana antesana. Bueno, entonces resulta que eso fue una polémica entre el de recursos humanos y mi gerente, porque decían que eso no se estilaba. En el protocolo no estaba eso. En el protocolo no estaba eso. Entonces, eso fue una reunión donde estaba el gerente general, el gerente de recursos humanos y asuntos públicos. Y mi gerente le dice, bueno,
déjenle esa peleita a Ana León y al analista de recursos humanos, a ver quién gana. A ver quién gana, imagínate tú. Y yo, ¿cómo pueden manejar las cosas así? Y entonces yo digo, pero me agarra en un momento, María del Mar, bueno, que a lo mejor de repente, como trabaja en una corporación, sabe cómo son estas cosas, donde el presupuesto se había acabado. Entonces yo dije, yo voy a hablar con mis proveedores de fotógrafos y los de servicios audiovisuales. Y les voy a decir que yo tengo esta idea, pero yo estoy contando con ellos porque no tengo medio para pagar. El año que viene los contratamos. Entonces, por supuesto que no me dijeron que no. Y entonces era también poner de acuerdo al fotógrafo, a fotógrafos que al final eran competencia o empresas de grabación que eran competencia. Bueno, yo no sé, ese no es mi problema. Ustedes tienen que hacerme esta edición. Entonces llega y yo hice mi broma, pero imagínate, yo estaba tan cerquita del evento que tú sabes que eso pasa por corrección, quítale, ponle, quítale. Los que no saben y los que saben, ok. Pero esa peleita como me la dieron a mí, yo me la agarré para mí. Y entonces se hace la broma y el día siguiente la cosa, y el video bien. Y claro, como todos los que están, sabes que la gerencia de servicio, que está toda la logística, y no querían ser muy amigables, que yo estaba pidiendo un video bien. No querían, porque eso no está en la logística. Nosotros aquí, pasen por aquí, ponemos por acá, Bueno, entonces el gerente de servicio me ve, Ana, ¿qué te pasa? Imagínate después de todo ese esfuerzo, como yo no voy a proyectar eso. Y claro, lo lógico era que yo proyectara, hiciera una prueba, porque es que no me dejaron hacer la prueba. Así es la cosa, bueno. No uno, 2 videos bien, por favor, me traes por si falla uno. Ese fue el gerente de servicio. Yo estaba, bueno, María del Mar, ese video arrancó y por supuesto la sensación de esa entrega de años de servicio fue ese video. Que si lo hubiese tenido que comercializar, se hubiese vendido como pan caliente, mi amor. Ahí la gente terminó llorando porque además la gente venía muy sentida. Y yo dije, mis hijos todavía estaban ahí en el preescolar, ¿no? Y yo les dije, todos estos niñitos me los visten con la gorrita San Nicolás y no sé, ¿verdad? Y el gerente de recursos humanos estaba que no cabía de tus esponjado, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí le parecía buena idea. Entonces, ¿tú sabes qué pasó? El gerente general, el jefe máximo, le dice, ganando indulgencia con escapulario ajeno, cuando yo pasé una pena horrible, pero de repente a lo mejor se lo merecía. Pero por supuesto llegó el paro, María del Mar, y ya no regresé. Y en ese 2002, abril 2002, yo también, o sea, casi que me botan. Imagínate tú, y yo tenía una presión terrible porque entonces la única que estaba en la gerencia era yo en eso, atendiendo a todos mis colegas que estaban afuera pidiendo información. Y resulta con la coincidencia de que el gerente salió de vacaciones y mandaron un gerente de Caracas que decía, no, aquí no está pasando nada. Y yo me moría. Y entonces le decía que tenía Venevisión, Radio Caracas, todos estos colegas, ¿no? Un colega. Y entonces yo le decía, mira, vamos a hacer una cosa. Porque ellos querían saber cómo está el movimiento en los muelles del edificio de Guaraboao, se veían los muelles. Entonces, bueno, esta gente está diciendo que no querían que nos metieran coba. Vamos a hacer una cosa, vamos a subir a la terraza. Pues, si a mí me consiguen esa vaina, está botadísima, ¿no? Pero la única que se arriesgaba era yo. Entonces yo decía, coño, vámonos para la terraza. Ponle un tranca, que no se vaya a cerrar esa puerta, porque si no, no vamos a poder salir. Sí, va a tener que llegar a llamar a la gente de prevención y control de pérdida para que nos vengan a abrir la puerta y que me van a preguntar qué hago yo en el techo con ese poco de periodista, ¿sabes? Pero así fue, subimos, gracias a Dios. Le digo, pon el grabador ahí que no cierre la vaina y vámonos para que ustedes vean cómo está el movimiento en muelle. No hay ni un barco, no se está despachando. Porque en ese día que fue, imagínate tú, eso fue el 11. Estoy hablando, puede ser el 10 de abril, pues. El 12 de abril cumple mi hija. El 10 de abril, entonces, Ana, nosotros queremos ver que eso sea así, que no sé qué. Ok, bueno, eso lo hicimos y por supuesto, coño, ellos salvaron el día con la noticia. Entonces, se fue. Todo el mundo contentísimo, están contentísimos. Se organizó una misa espectacular en aquella sala
corpo de la sala de PDVSA, pues. La gente emocionada, lloraba. De hecho, los colegas tienen registro. Yo te puedo decir que yo tengo muchas grabaciones en VHS, porque eso es lo que se acostumbraba en ese momento, hablando de tecnología. Y entonces, pero resulta que yo también estaba imagínate tú, resulta que mi hija cumplía años el 12 de abril y yo no le había comprado un regalo a mi hija. Y me tocó, Ana, entonces, Ana, unas palabras, que diga unas palabras, yo en ese conglomerado de gente, entonces, bueno, muchos me conocían por supuesto, ¿no? Yo dije lo siguiente, hoy mi hija está cumpliendo años y yo creo que este es el mejor regalo que yo le puedo dar a mi hija. Y entonces aquellos aplaudieron, la gente lloró, yo también lloré, salí de ahí porque ni siquiera un regalito le había comprado a mi hija. Y ese es parte del cuento que tuve. Y después te imaginarás, pasó todo lo que pasó, yo estaba tan cansada que yo digo, yo no quiero con mi esposo, mi difunto esposo, ya yo no quiero saber más nada, yo me voy a descansar, mañana hablamos. Entonces, bueno, eso pasó. Y mi hija siempre se acuerda de eso, de que mi hija dijo, yo voy a averiguar cuál es la fecha de cumpleaños de este señor para echarle a perder su cumpleaños. Así dijo mi hija. Esa Y es otra fue hace... cosa que de repente se puede hablar y contar a la gente. ¿Cuál es el sacrificio, sobre todo las que somos mujeres, en esta profesión que no es la de médico, por supuesto, no somos bomberos, no somos policías de primera fila, pero sí estamos en la primera fila, en cualquiera de los eventos importantes. Sí, Y así no es. tenemos horario. Y bien sea si seas reportero, que tienes que salir corriendo a buscar la noticia, o si estás en el área corporativa, como es el caso que estuvo Anita mucho tiempo y yo también. Yo recuerdo que nosotros cuando Luis Herrera salió diciendo que que iba a inaugurar, sin pensarlo, él dijo que el 1 de año arrancaba el metro de Caracas. Nosotros teníamos pautada la inauguración 3 meses después y tuvimos que salir corriendo por eso fue que se inauguró solamente un pedacito de la línea 1. Y eso significó para todo el mundo en el metro darle pichón. El 31 de diciembre yo estuve trabajando. Me fui a mi casa, comí y me llevé unas cositas que eran unos recuerditos que íbamos a hacer. Y después de comer, antes de recibir el año, empecé a meter los buchitos en la bolsita. Después de recibir el año, mi mamá y mi papá estaban conmigo guardando los cositos para poderlos entregar el día siguiente. En ese entonces yo era soltera y no tenía problema, pero si yo hubiera tenido hijos, ¿cómo pasas Sí. tú el 31, 1 de año y día 2, porque la inauguración fue el 2, trabajando completo? Los hijos de uno no entienden eso y uno se le Bueno, toca. ve, yo creo que en el caso mío, o sea, mis hijos sí entendieron, o sea, porque ellos entonces estaban, imagínate tú, ellos estaban en la casa y yo en la calle batallando y yo atendía a mis colegas y todo aquello, ¿no? Y entonces yo le decía a mi esposo, Pero eso durante el mira, paro. sí, todos esos días críticos, yo le digo, y yo tengo que ir a trabajar, no sé qué, y él se queda con esos muchachos, ¿no? Y le digo, todo lo que esté saliendo, porque entonces, acuerdo que hacían la televisión hacía los pases en vivo aquí desde el llenadero de Guaraguao, ¿no? Entonces, yo le decía a mi esposo, tú grabas, que le gustaba la parte fotográfica y toda la parte tecnológica, me grabas todo lo que esté saliendo en los noticieros, me haces el favor, ok. Y aquí, allá, él tenía, bueno, hacía su trabajo, o sea, tenía todo ese registro. Bueno, yo te voy a decir que todo ese registro se sirvió. Tuve un colega que me decía, Ana, yo necesito, por favor, préstame esas cintas, porque estaban pidiendo cuando se van de refugiados y eso, que piden evidencias de que eran líderes, que si eran perseguidos, que si eran votados, que si era con la tarjeta o todo eso. Y entonces yo, imagínate tú, para mí eso era oro, yo no voy a prestar. Entonces me dice, bueno, total, bueno, está bien, Cristian, yo te lo voy a prestar. Yo te lo voy a pasar así, dice. Pero fíjate, hubo una situación que fue la siguiente, porque entonces había unos dirigentes que eran como, acuérdate que también estaban allá en el edificio, estaban los círculos bolivarianos y secuestraron a los gerentes. Bueno, en una de esas que, así como yo hice lo del techo, ¿verdad? Los periodistas volvieron a solicitar entrar al muelle de Guaraguao, no por el techo, por supuesto, por la entrada, para ver si efectivamente habían restablecido el despacho de los tanqueros. Entonces, había, como decir, el vocero de ellos y el vocero de acá, pues el gerente. Bueno, y llega y
Llegaron, entraron los periodistas, grabaron, que casi que normalidad y tal y qué sé yo, y sale. Van saliendo los periodistas con la circunstancia que yo iba con mi supervisor manejando, yo al lado de él, y atrás el asistente de cámara y el periodista de Telecaribe, ¿no? Y entonces nos agarra la gente del Círculo Bolivariano y dice, de los colectivos, de esta broma, pues. Sí, bueno, ¿cómo se llamaban en ese entonces? Porque ya han Creo cambiado como 3 veces el sí, nombre. ellos son fabulosos cambiando el nombre. Entonces me dicen, ¿dónde vienen ustedes? Que no sé qué, que ustedes no pueden estar haciendo eso. ¿No? Ahí ya todavía funciona, estaba la gente de prevención y control de pérdida, ¿no? Entonces nos insultaron, nos dijeron un poco de grosería y yo tenía el grabador prendido, ¿no? Y resulta que el tipo me emplaza y me dice, ¿tú estás grabando? Y yo le digo, yo no estoy grabando. ¿Pero qué? ¿Tú quieres que te grabe? Porque yo sí te puedo grabar, le digo yo, y le saco el grabador, ¿no? Entonces, el tipo... Tenías tu arma, porque mira, el arma del periodista es la cámara y el micrófono. Entonces el tipo llega, como yo le dije así, ven, pero ¿qué? ¿Quieres que te grabe? ¿Qué vas a decir? Le digo yo. Claro. ¿Qué vas a decir? Entonces el tipo llegó y metió la mano así, ¡guau! Para arrancarme el grabador, ¿no? Para arrancarme el grabador. En esa, mi jefe levantó la mano y el grabador quedó adentro, ¿no? Pero qué indignación y qué rabia para mí que yo salí, ahí se me salió el león, a la N potencia se me salió. Por eso yo, de verdad que yo lo que yo he dicho, que a mí lo único que me falta es caerme a golpe. A la N potencia y salí como una demonia. Y atrás venía mi gerente y otro superintendente de mi función, que ellos ni se imaginaban que yo iba a reaccionar de esa manera. Porque ni sabían todo lo que yo había hecho. Y no se imaginaban que yo pudiera tener una reacción de esa manera. Entonces yo me bajo y emplazo el tipo y le digo, ¿qué? Tú me vas a pegar, que no sé qué. Y entonces llega la gente de prevención y control de pérdida y me agarra. Ana, cálmate, no sé qué. Pero yo estaba indignadísima de que me hicieran eso. De hecho, yo hice una carta exponiendo la situación de la peligrosidad en esa zona, allá Caracas. Llega, pero yo tenía la grabación. Y los de televisión también habían filmado, ¿no? Y salimos de ahí para ese cule. Entonces, yo me fui directo para la radio, a pasar sonido. Y me fui para la televisión también, ¿no? Y entonces, yo iba, tú sabes, labor cumplida, no sé qué, tú sabes, con lo que uno se alimenta, ¿no? De haber hecho esas cosas, ¿no? Y el gerente y el superintendente dice, así. ¿Cómo puede ser que la única mujer que hay en esa gerencia haya eso, ¿no? Y entonces, bueno, yo me voy, llego a la noche ya a mi casa, a la noche arrastrándome, y me recibe, ya yo me voy a bañar y dejo el grabador en la mesa, mi amor. Y los carajitos borraron la vaina, borraron mi evidencia. Yo estaba que me moría, y yo llegué y me tranquilicé porque estaba tan cansada. Me tranquilicé y yo digo, bueno, ahora regreso otra vez a la televisora para que me den una copia de la copia que yo le dejé. Y así fue. Imagínate esos cuentos. Buenísimo. Muy bueno, Anita. De verdad, el tema está fantástico. Son las experiencias detrás del ejercicio que nadie las va a saber, o sea, si no las contamos. Y ese es el objetivo un poco de este y yo siempre creo que he sido así, ¿no? Mucha gente se sorprende conmigo, pero... También tienes dentro de tu bagaje de cosas que has hecho, después que terminas de trabajar en PDVSA por el tema del paro y qué sé yo, tú te dedicas a trabajar por tu cuenta. ¿Es así? Sí, efectivamente eso primero yo tendría que confesar, es un golpe, porque resulta que tú vienes con un desarrollo de carrera. Y entonces, ya yo llevo 20 años de sobrevivencia.
Pero esa experiencia ha sido buenísima. Yo tengo cuentos buenísimos, pero hay uno que no se los voy a contar. Pero eso me vincula, por ejemplo. Que no nos los vas a contar, pero no nos lo voy vas a contar, dejar pero sí, pero les voy a contar. Vamos a ver cómo trato de resumir. Yo estuve vinculada a una campaña de prevención de accidentes de tránsito que me contrataron para eso. Okay. Y estuve vinculada, yo he estado siempre vinculada al tema de salud con las sociedades médicas y científicas para la actualización de su gente. Pero es que no solamente se actualiza a su gente, sino se actualizan a los pacientes, a los públicos. Difundir el conocimiento era muy importante. Pero de la campaña de prevención de accidentes de tránsito, eso fue, bueno, iba marcado en un programa de responsabilidad social de una empresa que, aunque no estaba vinculado con el tema de tránsito, porque es una empresa eléctrica, invirtió sus recursos en responsabilidad social para esa campaña. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para su gente, para su personal, porque era un personal que circulaba mucho por las carreteras de Venezuela. Y ellos tenían unas reglas. O sea, la primera regla, el uso del cinturón, el guardar la distancia, el que si tú vas a manejar es a manejar, que no puedes consumir bebidas alcohólicas y no manejar de noche en las carreteras en Venezuela. Esa era parte de lo que ellos inculcaban a su gente adentro y querían también hacerlo afuera. En ese interín que yo comienzo a trabajar con este programa de responsabilidad social, que era muy puntual porque se realizaba en temporadas, en temporadas altas como vacaciones, Semana Santa, carnavales, fin de año. Bueno, eso se hizo de esa manera, difundir que había esa empresa que estaba haciendo eso. Esas eran las oportunidades de empleo. Bueno, en ese interín, lamentablemente, ocurre una tragedia en mi familia, que es cuando mi esposo muere en un accidente de tránsito. No me voy a detener mucho porque es un tema triste, pero por supuesto de eso yo quiero decir que para mí el acompañar esas campañas es súper importante porque, por ejemplo, el ramal de familia paterna, tenemos, además de mi esposo, su mamá y su hermano mueren en accidentes de tránsito. Pasa eso, que es una tragedia para mi familia, para mí, yo quedo viuda, mis hijos quedan huérfanos. Pasado un año me vuelve a contar esta persona, el ingeniero Casado, que era el promotor de las campañas de prevención de accidentes de tránsito. Me dice, Ana, pero yo lo que quiero ahora es que dictar una charla a los jóvenes de los últimos años de bachillerato. Y entonces le estaba contando conmigo para eso. Imagínate, así como yo fui reacia al periodismo, yo soy reacia a ser facilitadora de procesos. Pero como la lengua es el castigo del cuerpo, a mí me tocó hacerlo y yo lo hice. Me tocó montar aquella presentación y me tocó llorar mucho porque vi materiales y veía que era lo que estaba pasando en un momento en que la Organización Naciones Unidas tenía la campaña de la década de la seguridad vial. Bueno, total que yo voy hice aquello y eso me dio tantas satisfacciones de verdad. Y ahora yo voy a contarles unas anécdotas porque resulta que con esa charla sí quiero decirles que llegué a más de 1.200 jóvenes que tuvieron la oportunidad de oír la charla, ¿no? Pero yo quiero contar unas anécdotas porque esa charla también la dicté en un evento científico y la única tema que no era científico era mío. Entonces, un poco echando el cuento, resulta que terminada la charla, una doctora me dice, Ana, si nadie entiende con tu charla, no van a entender nada, ¿no? Entonces, se me acerca un muchacho porque distribuíamos unos volantes de la fundación que patrocinaba eso y me decía, señora, usted me puede regalar unos volantes porque allá los taxistas, la línea de taxi que está por mi casa, esos van a exceso de velocidad. Ay, ¿cómo no entregas eso? Después resulta que un muchacho, y eso me arrugó el corazón porque me dice, señora, yo de verdad quiero darle el pésame con su esposo. ¿Qué me iba a imaginar yo que un participante me iba a decir eso? Pero yo salto porque terminado está el cóctel de brindis porque fue un éxito. Me dice, Ana, ven para que te tomes, ya yo voy, que estoy pasando la nota de prensa, las fotos y eso. Entonces me acerco a donde estaba el barman y le digo, señora, ajá, dígame, ¿y usted va a tomar?
Digo, bueno, algún coctelito, pero usted va a manejar, me dice. Entonces, imagínate, ¿qué iba a pensar yo? ¿Qué iba a pensar yo? Que ese señor que está en el fondo del salón donde se está dictando la charla, me iba a hacer un comentario de esa naturaleza. Tengo otra anécdota porque es como les... Te estaba poniendo más atención a lo mejor que mucha Sí, gente. seguramente. Y dos anécdotas con muchachos, ¿no? Por supuesto, ahí yo me conseguía a los hijos de mis amigas. Cuando me conseguía a mis amigas, les preguntaba, mira, tu ¿Qué hija te dijeron? dijo, que te dijeron algo. Ay, mi hija me tiene a monte con eso del uso del cinturón, ¿no? Entonces, bueno, es el feedback que uno recibe de eso. Y entonces, otra amiga le digo, ay, ¿qué te dijo tu hijo? Mamá, esa mamá de Ana Daniela, que es mi hija, es vergataria. Entonces, se expresa de esa manera por la charla que yo había dado, ¿no? Total que esos son, tú sabes, parte de las anécdotas, pero yo espero que esas 1.200 jóvenes y esa gente de la sociedad científica les haya quedado en el corazón ese mensaje de cuidar la vida, el manejo responsable del acto de conducir un vehículo. Esa es otra anécdota que no quería dejar pasar. El tema de salud, por supuesto, me vinculo Del tema de salud. De salud, porque trabajando con las sociedades médicas y científicas, por supuesto, todo evento, jornadas comunitarias. Las jornadas comunitarias iban también en el área de la responsabilidad social de esas clínicas y sus jornadas comunitarias. Allá había jornadas de despistaje de antígeno prostático, que determina si una persona, en función de sus antígenos, puede ser objeto de un cáncer de próstata, por ejemplo. Y hay mil cosas de embarazo, las vacunas. Oye, de verdad que eso era una cosa bien bonita, pero bueno, eso mermó porque los laboratorios también huyeron un poco de laboratorios, ¿no? Pero eso me lleva a hacer un trabajo yo comencé haciendo un trabajo con dos colegas más a las clínicas asesorándolas en la parte de comunicaciones. Yo hoy en día, de las 9 solamente quedan 2 que me han conservado, pues yo doy muchas gracias, pero es en estos momentos, no es de notas de prensa y decir cosas porque la situación que se vive en Venezuela es muy fuerte, pero es monitorear el tema de salud en un contexto holístico, como dice Adriana Bonilla, esto es holístico, esto no es aislado, porque eso tiene componentes políticos, económicos, sociales, ambientales, legales, religiosos, internacionales. Y eso lo estamos evidenciando con la pandemia. Bueno, vinculándome el tema de salud, yo decía, bueno, yo tengo tanta información, yo voy a empezar a tuitear información, ¿no? A tuitear información. Así me llegó una corresponsal de un diario norteamericano, porque ellas iban a hacer unos trabajos en hospitales en Venezuela. Entonces ella se preguntó, ese es el cuento, se preguntó quién en Venezuela estará haciendo eso. Entonces llegó a mí. Y eso es lo que nosotros llamamos la diosciencia, son las coincidencias de Dios, porque yo no sé cuántos periodistas habrá en Venezuela, pero yo me alegro que con una pinza me haya sacado a mí. Ellos te buscaron para que los ayudaras en cierta forma a hacer un trabajo de investigación. Bueno, este trabajo fue atípico, o sea, fue un trabajo de apoyo logístico, más de preproducción, para que el trabajo que ellos se llevaran de la realidad, en este caso, tema salud, hospitales en Venezuela, estoy hablando de aproximadamente hace 4 años atrás, saliera lo mejor posible, pues, ¿no? Entonces, ahí eso se conoce con la figura de los fixers. El fixer es la persona que ayuda en todo, lo más posible, a los corresponsales que vienen del extranjero, pues. Entonces, así me tocó la gente de Finlandia, que para ellos era la 8ª vez que venían a Venezuela y sabía más de economía y de Venezuela que uno mismo. Me tocó la gente de este importante medio de comunicación norteamericano, el primero o el segundo de ese país. Y me tocó también con la revista más importante de Europa, con una edición de 2 millones de ejemplares para hacer reportajes en Venezuela. Eso fue, bueno,
una oportunidad inmensa de trabajo a la que no era después de la salida de PDVSA y todo eso, bueno, fueron oportunidades que yo agradezco a Dios y haber conocido a esa gente, pero yo me quedé enganchada también con el tema de la salud, pues. Y aunque eso fue un trabajo profesional, en todo, absolutamente todo lo que yo puedo ayudar en el tema de salud, lo hago hoy en día. Porque en Venezuela, de hace ya algún tiempo, una emergencia humanitaria compleja, donde se han violentado los derechos humanos, el derecho humano de la salud y otros derechos. Que, bueno, es una cosa compleja, no es un tsunami que llegó y vino ayuda humanitaria, es mucho más, por eso hay que tender la mano. Y yo he ayudado en esos procesos, por ejemplo, las enfermeras, mira, dame en esto, con mucho gusto, con pancartas, con eslogan, con registro. Hacían mira, aquí le tenemos una cancioncita, y yo llegaba y las grababa, y ellas contentas y todos participando, dando su granito de arena en lo que se podía dar. Lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo. Te quería preguntar, Anita, no sé si fue a raíz de toda esa investigación en el área médica y de salud que tú empezaste a caminar. Porque yo me acuerdo que ponías unas fotos espectaculares de Puerto La Cruz, del amanecer, y videos también, que de verdad que eran muy agradables en la mañana. Cuéntanos, ¿eso lo empezaste a hacer por tu propia cuenta o fue como una reflexión de esa investigación médica? Bueno, yo creo que el parte del tema salud, ¿no? Porque entonces es decir y hacer. Y yo, en ese sentido, oyendo tantas exposiciones médicas y científicas, cuando dan las recomendaciones, siempre salen los buenos hábitos alimenticios y los buenos hábitos, el caminar, el no fumar. Entonces, bueno, independientemente de que siempre lo oía, bueno, yo estoy en un escenario fabuloso y voy a recordar algunas de esas imágenes para que conozcan cómo es el norte de Anzoátegui y las imágenes de esas caminatas a las que se refiere María del Mar. Tengo un rato que no camino. El día que me dispuse a caminar me caí y me inhabilitó. Pero tengan la seguridad que les voy a volver a caminar y voy a hacer ese registro. Porque además, imagínense, yo quería contarles que hoy en día yo no puedo llamar caminata eso que yo hago aquí en mi apartamento con la pandemia, resguardándome resguardándome dentro de las medidas que recomienda, quédate en tu casa. Porque yo estoy cansada aquí, pero de cargar tobos de agua. Porque entonces tenemos un problema, y eso es emergencia humanitaria también. La escasez del agua, de la electricidad, del internet, de gas, eso forma parte de que no, hay una sociedad que no cuenta con lo elemental de la vida. Pues. Pero yo voy a contrarrestar eso, tengan la seguridad caminando, y voy a hacer esa fotografía y en algunas oportunidades he hecho videos y he hecho relatos, pues, y que los comparto con los que me siguen, sobre todo en Facebook, ¿no? En los últimos tiempos también he hecho mucho de la familia, porque yo creo que nosotros, eso es un reto para esta promoción 1981, toca relatar aquí en la conversa, pero a título personal, cuál ha sido la experiencia de vida, porque es que resulta que yo tengo casi 40, o sea, o tenemos casi 40 años de experiencia, y a lo mejor tenemos hijos de cuántos años que a lo mejor desconocen muchas cosas y ni siquiera nos hemos tomado el tiempo para contárselas y revisarles esos álbumes, o a lo mejor tenemos esos álbumes fotográficos tan desordenados que no sabemos en qué año sería eso, nos lo pasamos, en qué año sería esto, ¿sabes? Entonces, poner un poco de orden a esa historia de uno. Bueno, yo de verdad que yo soy una convencida de que nosotros tenemos conexiones, lo que nos conduce, los hilos conductores de nuestra vida, y a lo mejor eso es un tema que pudiera hablar Adriana Bodilla, ¿verdad? Pero yo pienso que yo tengo un hilo conductor también con la profesora Carmen Cecilia Maíz, cuando ella habla de lo que responsabilidad social si nosotros tenemos 40, muchos años, 60 años, quién sabe, empresas como la empresas Mendoza, la gente del Grupo Polar, los bancos, eso lo hablábamos. O sea que no, eso no es ninguna novedad, pues. Entonces, un hilo conductor en esas cosas. Y yo creo que eso pasa con la familia también. Y nos toca escribir esas cosas, ya que tenemos, si nuestra fortaleza viene dado por eso. Pero ¿cuál es el reto?
Y ya, el hilo conductor, ¿cuál es? La tecnología. Bueno, entonces yo ahorita soy una viciosa de los videos, ya me lo dijeron, usted es una viciosa de los videos, pero yo mientras más aprenda de cómo yo voy a editar el video, cómo le coloco la foto, cómo le pongo el insert cómo trabajo el sonido, cómo le bajo la música, cómo se la subo. Ya Cristina me hizo llegar un programa y ten la seguridad, Cristina, que ese programa lo voy a bajar, porque si va a facilitar el trabajo de los videos y de comunicación, lo voy a hacer. Y fíjense usted que nosotros siempre hablamos a lo mejor de cosas intangibles, pero eso puede ser una oportunidad de que alguien vea ese video. Ay, tú no me puedes hacer un videito para mi mamá que cumple 90 años. Ay, bueno, imagínese usted, con todo gusto lo haría. Y bueno, la gente se queda feliz, feliz, y hasta las lágrimas se le salen. Y yo creo que eso es llegar al corazón y contar esas historias, esas anécdotas de las familias o de las empresas, de las instituciones. Aquí yo voy a retar al pollo. Al pollo yo voy a contar esta es la historia de antes de graduarnos, porque una de las clases con el profesor Olivieri fue, ay, todos teníamos que hablar. Yo tenía un pánico. Bueno, ya ustedes saben que se me pasó, ¿no? No nos hemos dado cuenta, sinceramente. Bueno, no pero yo en esa clase, en que todos tenían que hablar, todos hablaron. Pero me quedé yo como rezagada, yo no quería hablar, yo estaba en shock. Y el profesor después reconoció que esas son cosas que hay, que sí pasa a la gente. Y el pollo comenzó, ¿qué hable Anita? ¿Qué hable Anita? Ustedes saben cómo era él. Me tuve que parar yo y apenas dije, yo me llamo Ana Leo, me he echado a llorar y el salón se quedó en shock, en shock. Y bueno, imagínese usted que para mí fue tan traumatizante que yo pensé, creo que será cuarto o quinto año de la carrera, y yo me retiro, yo me voy a retirar, yo no puedo seguir porque qué pena, cómo me pasó eso. En la siguiente clase fueron muy condescendientes conmigo y entonces, claro, era el reto de cómo yo venzo eso. Y efectivamente, derecho de palabra. Entonces pude hablar y pasé la materia con el profesor Olivieri. La bendición, profe, se le quiere mucho. ¿No y después nadie te ha podido parar? Ya uno va como una ametralladora echando cuentos. Sí, quisiera echar muchos cuentos. Bueno, y fíjense que no solamente son estos cuentos, porque yo por lo menos en las sociedades de padres y representantes tuve intervenciones, en el colegio de periodistas también participé, en este condominio también, y eso, bueno, tiene sus altos y sus bajos. Mire, yo les voy a contar que en la sociedad de padres y representantes, aunque les conté la anécdota anterior, la primera que levantaba la mano era yo levantaba la mano, entonces yo hacía mi exposición, y entonces la gente se quedaba así mirándome, y entonces yo decía, bueno, o dicen que la señora tiene razón, o la señora está loca, ¿no? Entonces me iba yo de la reunión. Y eran audiencias de una sociedad de representantes. Si había 1000 alumnos, imagínate cuántas personas había en esa reunión. Y me iba por la calle y la gente me saludaba y yo no sabía quién era, ¿no? Y una vez se me acercó una señora, me dice, mire señora, eso que usted dijo es lo que yo precisamente pienso y quisiera decir. Y yo le dije, bueno señora, le voy a decir una cosa, atrévase a decirlo, porque la gente pasa callada. Y yo creo que si nosotros queremos cambios hay que decir las cosas, de repente bien estructuradas, planificadas, para conseguir objetivos. Lo que quería hacer era como una reflexión de lo que ella estaba diciendo, que ella estaba siendo abogada, ingeniero, arquitecto, médico. Yo creo que eso es parte de la formación del periodista. O sea, no sé si ustedes se acuerdan que nosotros nos daban de muchas materias, pero lo más importante era ampliarte la capacidad de análisis, que eso es lo que tú estás haciendo. O sea, tú me acabas de decir, explíqueme cómo es eso, cómo funciona eso, qué es lo que podemos hacer. O sea, el periodista no solamente es que está denunciando una cosa que está pasando, sino que está buscando el por qué, hacer aquellas preguntas de qué, cómo, cuándo y dónde y por qué. Y la parte del por qué, que es el periodismo de investigación, es el más importante, que muchas veces por la inmediatez se pierde, pero es el que se lleva a hacer un periodismo más de profundidad, que es lo que tú estuviste haciendo todos estos años. Porque el periodismo corporativo, cuando estabas en la petrolera, estaba inducido con unos programas fantásticos, esas compañías de verdad que valía la pena,
estaba planificado pensando en cosas a futuro. Pero esa capacidad de análisis de los periodistas es lo que nos lleva a entender casi de todo. Manejamos, Sí. pero no a profundidad, pero sí a superficial, Sí. muchas cosas. Bueno, eso es yo diría que el periodista tiene que ser versátil. A mí me ha tocado demostrarlo, pues, y de repente estás hablando de economía, como de repente estoy hablando de salud, como de repente estás hablando de los sismos, como de repente estás hablando de tanta cosa, y todo necesita conocimiento. Por ejemplo, el trabajo con las sociedades científicas y médicas es todo un trabajo. Yo voy a esos eventos y yo voy como que si eso fuera una clase. Y como la clase lo interpreto y con la clase me pongo en lugares de los lectores para que entiendan de la mejor manera esa clase. Entonces, tiene que haber versatilidad en el manejo comunicacional, pues. Yo hice un diplomado que se llamaba El periodista como agente de cambio, que era precisamente eso de cómo el periodista toma las cosas y las lleva a convertir en otra cosa para mejorar los sistemas, para mejorar el ambiente, para mejorar la salud, que es parte, o sea, tú nos has dado un ejemplo bien claro de cómo un periodista puede convertirse en un agente de cambio, o sea, teniendo algunas herramientas, pero más que todo es esas ganas de hacer las cosas. Sí, efectivamente eso es así como tú estás diciendo. Pero entonces yo, por eso que a veces yo me considero que periodista lo pongo en lo último y ante periodista me pongo como ciudadana, ¿no? Pero una ciudadana que también le toca con esas herramientas saber de muchos temas también para ver si podemos conducir a la mejor vía. Y eso era uno de los cuentos que tenían en el dossier, porque yo teniendo como eje transversal la seguridad y la vida. En la urbanización donde yo vivía tenía dos amenazas o dos riesgos. Un riesgo por el cerro, un riesgo por una franja de tuberías de petróleo, de gas, del frente de la urbanización. En el cerro tenía un saque indiscriminado de tierra, o sea, imagínense ustedes, y el problema suscitado con la tubería fue que querían rodar el portón. Entonces yo me opuse, porque si a mí me hablan de seguridad en la empresa, ¿verdad? Yo no voy a llegar a mi casa y lo decía, yo, no, me toca cambiar un bombillo, entonces vengo descalza, mojada, a cambiar el bombillo. No, la seguridad es para todo, es para todo. Bueno, entonces yo me moví así como, bueno, todo el mundo dígale a la periodista, ¿no? Bueno, yo me moví como ciudadana y solicité una inspección de riesgo. El portón logré pararlo, por la inspección de riesgo lo hicieron los bomberos de defensa civil y todo eso. Pero el saque indiscriminado siguió un saque indiscriminado, hubo lluvias torrenciales como las que tenemos hoy en día en Venezuela. En esa organización se produjo un deslave, que se llevó un camión, que se llevó una casa, donde muere una señora y hay una niña que estuvo tapiada durante 17 horas, se logró rescatar. Bueno, lamentablemente a ella con el tiempo le amputaron sus piernas este relato está referido a que esa niña reciente me lo conseguí en un evento, en esos eventos científicos que me tocaban, me la consigo a su papá. ¿Qué pasó? Entonces me dice, no, hoy es la defensa de la tesis de mi hija como médico. Pero la historia continúa, porque es una niña que se graduó de médico y hoy en día está en uno de los hospitales centinelas aquí en el estado de Anzoátegui dando su apoyo. Así que eso no es limitante para ella para poder ejercer su medicina, pues. Eso también es tema de salud. Sí. Yo he estado muy vinculado al tema de salud y anteriormente le contaba a Cristina, ¿no? Porque de verdad que a mis colegas que luego vengan con ustedes a la conversa, tienen que hacer como me dijo María del Mar. Yo prácticamente hice un dossier, fue que llamaste, María del Mar, ¿no? un dossier, que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, pero yo sé que a cada uno de nosotros nos va a tocar hacer la película de la vida, y entonces ahí tienen parte del trabajo adelantado. A lo mejor no es escribir un libro, sino hacer un video, ¿verdad? Usando las herramientas nuevas. Y es que nos damos cuenta, Anita, de que tenemos muchas cosas de contar, mucho que contar. No sé si será la edad, serán los años o qué cosas, pero
De verdad que yo invito a nuestros compañeros de UCAP 81 a que participen. Y si no es de la promoción de UCAP 81, pero usted cree que puede aportar algo de esas historias bien bonitas que existen en nuestro país y quizás como inmigrante también, pues contáctenos y nosotros nos pondremos en contacto con usted para poder tener esa historia. Amigos, colegas, de verdad acepten el reto de la conversa. Cuenten sus historias. Aquí los esperamos. De verdad que yo estoy segurísima de que las historias serán muy nutritivas y marcarán la historia, su historia, la historia de la familia y la historia de Venezuela. Los esperamos. Muchas gracias por otra vez más estar dándonos el apoyo, darnos los likes, comentarios y suscríbanse en el canal porque esto va a mejorar y cada día están haciendo cosas más interesantes y diferentes y vale la pena. Síganos, comparta, haga sus comentarios, active la campanita para que usted sea uno de los primeros en ver nuestros estrenos. Síganos.